A orillas del río Miskatonic, en la ciudad de Arkham, Massachusetts, se alzaban los edificios de una de las instituciones académicas más antiguas de Nueva Inglaterra. Fundada, según los registros, en 1690, la Universidad de Miskatonic había atravesado siglos de cambios políticos, científicos y sociales, sin perder su aire sobrio y tradicional. Sus muros de ladrillo oscuro, sus patios arbolados y sus bibliotecas de madera tallada transmitían una sensación de permanencia, de continuidad. Su lema, inscrito en piedra sobre el edificio principal, rezaba: Ex ignorantia ad sapientiam, ex luce ad tenebras. De la ignorancia a la sabiduría, de la luz a la oscuridad. Para la mayoría de estudiantes, aquellas palabras eran una formulación elegante del progreso intelectual. Para algunos profesores, tenían matices más complejos. Un profesor en 1910 comenzaba su día temprano. La mayoría residía en viviendas cercanas al campus, algunas proporcionadas por la universidad, otras alquiladas en calles tranquilas de Arkham. Las mañanas eran frías buena parte del año, con la humedad del río impregnando el aire. Vestido con traje oscuro, chaleco y abrigo largo, el profesor cruzaba los senderos de grava, mientras los primeros estudiantes se dirigían a sus aulas. Las clases formaban parte de su deber, pero rara vez eran el centro de su vida intelectual. En el aula el método era formal. El profesor exponía. Los alumnos tomaban notas. Las preguntas eran medidas y respetuosas. No había proyectores ni grabaciones, solo voz, pizarra y cuadernos. En disciplinas humanísticas o científicas avanzadas se fomentaba la consulta de textos originales. La universidad se enorgullecía de poseer una biblioteca notable, con colecciones que se remontaban a los primeros siglos de su fundación. Tras una o dos sesiones lectivas, el profesor regresaba a su despacho, y allí comenzaba su verdadero trabajo. El despacho de un profesor de Miskatonic en 1910 era un espacio sobrio, estanterías altas, un escritorio amplio de madera oscura, lámpara de aceite o, en edificios más modernos, luz eléctrica tenue, papeles organizados en pilas metódicas. La investigación en aquella época no dependía de comunicación instantánea. Se sostenía en cartas. El profesor mantenía correspondencia regular con colegas en Boston, Nueva York, Londres, Berlín y, en ocasiones, con investigadores que se encontraban en lugares mucho más remotos. Cartas que tardaban semanas en llegar, sobres con sellos extranjeros, papel grueso, tinta ligeramente desvaída. Algunas contenían discusiones académicas convencionales, interpretaciones de textos antiguos, hallazgos arqueológicos, discrepancias filológicas. Otras eran más ambiguas, descripciones de excavaciones en regiones inhóspitas, referencias a ruinas de origen incierto, menciones a tradiciones locales que no figuraban en ningún manual oficial. El profesor leía con atención, subrayaba fragmentos, anotaba preguntas al margen. No todo se publicaba, no todo estaba listo para las revistas académicas. Algunas investigaciones requerían discreción. La biblioteca de la Universidad de Miskatonic era su verdadero orgullo. Amplias salas con mesas largas, luz filtrada por ventanas altas, el olor constante a papel antiguo y madera encerada. Los catálogos no estaban digitalizados, por supuesto. Se consultaban en fichas ordenadas en cajones de madera. Había secciones abiertas a estudiantes y otras reservadas. El acceso a determinados volúmenes requería autorización expresa. El profesor, en su calidad de investigador senior,
podía solicitar textos que rara vez abandonaban ciertas estanterías internas, manuscritos en lenguas antiguas, compilaciones de mitos regionales, tratados olvidados. No todos eran extraordinarios. La mayoría eran simplemente curiosidades históricas, pero el proceso de solicitud era meticuloso. Se firmaban registros, se anotaban fechas, se supervisaba la devolución. En ocasiones el profesor pasaba horas comparando fragmentos, cotejando referencias cruzadas entre documentos separados por siglos. A veces, una carta recibida esa mañana encontraba eco en un volumen consultado por la tarde. Una coincidencia, una nota al pie casi ignorada, una mención geográfica que conectaba Arkham con algún punto lejano del mapa. A comienzos del siglo XX, las universidades más prestigiosas financiaban expediciones académicas. No eran viajes turísticos, eran misiones de investigación. Se enviaban equipos a regiones montañosas poco exploradas, costas azotadas por el clima, territorios donde tradiciones orales persistían intactas. La Universidad de Miskatonic no era ajena a estas iniciativas. Los profesores participaban en la planificación, redactaban propuestas, justificaban presupuestos, argumentaban la relevancia científica del viaje. Algunos viajaban ellos mismos, otros permanecían en Arkham, coordinando desde la distancia. Las cartas desde el terreno eran esperadas con una mezcla de impaciencia y cautela. Había informes detallados de hallazgos, croquis, observaciones del entorno y, ocasionalmente, descripciones que resultaban difíciles de clasificar en categorías académicas convencionales. El profesor archivaba esas cartas con cuidado. No todo se discutía en el aula. Al finalizar la jornada, muchos profesores caminaban junto al río Miskatonic. El agua fluía con una calma engañosa, reflejando el cielo de Massachusetts. El sonido constante del río acompañaba el pensamiento. Era un lugar propicio para ordenar ideas. Desde ciertos puntos podían verse las torres de la universidad alzándose sobre la ciudad de Arkham. Más de 2 siglos de historia acumulada en piedra y madera. En ocasiones, el profesor recordaba el lema inscrito en la fachada principal: de la ignorancia a la sabiduría, de la luz a la oscuridad. No era una advertencia explícita, pero sí una observación. El conocimiento no siempre iluminaba. A veces revelaba complejidades que antes permanecían cómodamente ocultas. De regreso en su despacho, ya sin estudiantes ni colegas alrededor, el profesor retomaba sus notas. El silencio del campus nocturno era distinto al del día, más profundo. Las lámparas proyectaban sombras largas sobre los estantes. En ese momento, la investigación se volvía más introspectiva. Releía cartas, comparaba fechas, repasaba pasajes subrayados. Algunas correspondencias recientes podían contener frases que, fuera de contexto, parecían exageradas. Descripciones de estructuras que no encajaban con las cronologías conocidas. Referencias a símbolos repetidos en culturas sin contacto aparente. Menciones a sonidos escuchados en excavaciones nocturnas. El profesor no aceptaba nada sin análisis, pero tampoco descartaba con ligereza. Archivaba, anotaba, relacionaba. Sabía que, con el tiempo, ciertas líneas de investigación podían conducir a conclusiones inesperadas, no necesariamente sobrenaturales, pero sí incómodas. Así transcurría un día típico en la Universidad de Miskatonic, en 1910. Clases por la mañana, investigación por la tarde, correspondencia constante, consultas en biblioteca, planificación de viajes, nada escandaloso.
Nada espectacular. Y sin embargo, bajo la superficie de la rutina académica, existía una corriente más profunda. Una acumulación de documentos, cartas y testimonios que sugerían que el mundo era más antiguo y más complejo de lo que la mayoría de manuales reconocían. El profesor no buscaba oscuridad, buscaba comprensión, pero sabía, como todo estudioso sincero, que avanzar hacia la sabiduría implicaba adentrarse en territorios donde la luz no siempre era suficiente. Y mientras el río Miskatonic continuaba su curso silencioso junto al campus fundado en 1690, la universidad seguía cumpliendo su lema, con paciencia, con disciplina y con la certeza de que todo conocimiento tiene un precio, aunque rara vez se pague en público.